Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al asambleísta Fernando Burbano, asambleísta nacional, con quien queremos hablar de varios temas que involucran al Poder Legislativo, pero también hablar sobre la importancia de una propuesta que era presentado para dar seguimiento legislativo. ¿En qué consiste esa propuesta, asambleísta Burbano? ¿Cómo avanzar? ¿Por qué es necesario dar un seguimiento a las normativas que hace y genera la Asamblea Nacional? Muchas gracias, Claudia. Un saludo para todo el pueblo ecuatoriano. La Asamblea tiene una misión fundamental hoy en esta coyuntura y en esta etapa de transición, que es la de fortalecer la institucionalidad. Y parte del fortalecimiento de la institución va porque el trabajo legislativo sea mucho más eficiente y más efectivo. La percepción de los ciudadanos respecto de las tareas que hace la función legislativa es una percepción difusa, no hay una comprensión muy clara de que para qué sirven las leyes o qué tipo de leyes aprobamos, o si las leyes están funcionando o no. Entonces, el tener una unidad de seguimiento de la ley garantiza que el trabajo legislativo se cumpla. Mire usted, por ejemplo, hoy estamos haciendo un seguimiento a la ley de fomento productivo y hemos descubierto, por ejemplo, que las instituciones no están poniendo en marcha la ley. El BAN Ecuador, por ejemplo, no asume la ley como tal y no está cursando la remisión actualmente. Este error de implementación de la ley nos ha permitido llamar a los funcionarios, llamar a beneficiarios de la ley y gracias a esto se están tomando ya medidas. Entonces, seguir la ley es muy importante. Al interior de la Asamblea, pero también a los organismos que están involucrados en el cumplimiento de la ley. Cuando usted habla de que las leyes o la generación de leyes, que es la principal tarea de la Asamblea, legislar y fiscalizar, ¿cómo hacer que las leyes se acerquen al ciudadano? Porque es común escuchar en el país que hay demasiadas leyes o que echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo hacer que el ciudadano se empodere de las normativas que se van generando por parte de la Asamblea, las comprenda, las entienda y ayude para su cumplimiento? Haciendo que sea parte de la formación de la ley. Lamentablemente las leyes surgen de los escritorios de los legisladores, de las iniciativas de ministros, de funcionarios o de las ideas de los asesores. Hay pocas iniciativas legislativas. Si usted hace que vengan de los ciudadanos, si usted hace una revisión en el último año, ¿cuántas iniciativas vinieron desde los ciudadanos? El poder que tienen los ciudadanos para legislar es grande, pero no lo utilizan. Solo hay una, respecto al tema del cáncer, liderado por una organización de la sociedad civil. Entonces, entre más ciudadanos participen en el proceso de la formación de la ley es mucho mejor. Por eso es que la unidad de seguimiento y evaluación de la ley lo que quiere es de que cada ley tenga objetivos concretos, que sean medibles, que sean cuantificables. Cada ley afecta a varias instancias. Primero, las instituciones. Muchas leyes reforman instituciones, adecúan, fusionan, cambian sus estructuras, cambian sus competencias. Las leyes también hacen incidencias presupuestarias. Hay muchas leyes que afectan los presupuestos, entonces es fácil de monitorear. Las leyes tienen alto impacto social, pueden cambiar la vida de ciertas personas. Por ejemplo, la ley de tierras, si es aplicada y que no está siendo aplicada, pudiera beneficiar a miles de campesinos que pueden acceder a tierras. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, impacto social con la ley de tierras, ¿cómo lograr que llegue al campesino que necesita analizar la ley y hacerla que se cumpla? O sea, con el campesino como beneficiario final en un momento dado de un proceso legal. Porque, por ejemplo, cuando se hace esta ley, ya se conoce cuál es la demanda de muchas organizaciones, especialmente campesinas, que quieren acceder a legalizar sus tierras, pero no la pueden hacer porque no existe una ley que lo permita. Entonces, es fácil identificar el número de beneficiarios e involucrarlos en el proceso de formación de la ley. Ahora, asambleísta, ¿cómo entender ley y reglamento? Porque muchas veces la Asamblea genera ley y el Ejecutivo o
las entidades generan los reglamentos para aterrizar la ley al territorio. ¿Cómo lograr comprender también la importancia del reglamento y cómo debería involucrarse la Asamblea para dar seguimiento a que las leyes tengan reglamento y por lo tanto se puedan palpar, sentir e involucrar con los diferentes sectores ciudadanos? Qué importante lo que usted dice, porque las leyes, muchas de las leyes mandan a hacer reglamentos para no tener una ley reglamentaria. O demasiado extensa, y llegar a detalles mínimos que ya Así deben es. estar dentro de un reglamento. Entonces, mire, dos experiencias. La ley de fomento productivo hoy a la fecha ha ido cumpliendo con las reglamentaciones. Hemos ido haciendo esa verificación. Y la ley, por ejemplo, de desarrollo fronterizo que aprobamos hace 120 días, hasta ahora no tiene reglamento. Entonces es importante hacer la evaluación, el seguimiento, el monitoreo de las leyes para ver si cada uno de sus mandatos, cada uno de sus objetivos está siendo cumplido. Por ejemplo, la ley de desarrollo fronterizo que trae usted como a colación. ¿Quién debe elaborar y ejecutar ese reglamento? El Ejecutivo, el Presidente de la República, ¿no? Él por delegación pudiera determinar que algún ministerio se encargue de hacer ese reglamento, pero es el Ejecutivo siempre, en la mayoría de los casos, el que es el responsable de la elaboración de los reglamentos. En determinadas situaciones la ley determina expresamente quién debería hacerlo. En la ley de fomento productivo, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas debería hacer algunos reglamentos en cuanto al manejo de las reglas macrofiscales. Está pendiente su comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico para que nos rinda cuentas de eso. Pero precisamente el seguirle a la ley, su cumplimiento, hace que los ciudadanos logren el beneficio, hace que el propósito de los legisladores se cumpla, hace que la institucionalidad funcione y se adecue a las nuevas normas. Hay muchas normas quizás que no están siendo ejecutadas o normas que se convierten en basura jurídica porque nunca se implementaron. Eso es lógicamente parte de otra historia que es otra historia y hay que evaluar a veces qué leyes deben mantenerse y cuáles no tienen razón de ser por diferentes razones. Ahora, hay una serie de involucrados en estos procesos. Usted decía volver a hacer que la ciudadanía entienda, comprenda y además acepte el papel del Poder Legislativo y tenga una mejor imagen frente a los sectores, recupere su credibilidad. ¿Cómo lograr y cómo, cuando ustedes en este seguimiento legislativo, es decir, la ley de fomento productivo, significó que se mejoren tales ingresos, que se minimice tales riesgos y tener que los ciudadanos tengamos un resultado sobre las leyes que se ha trabajado al interior de la Asamblea? Esta ley consiguió generar empleo, esta ley consiguió cobrarnos más impuestos, pero los impuestos fueron invertidos en obras importantes. Es que seguirle la pista a la ley es una herramienta poderosa. Primero, permite hacer control político, que el Ejecutivo, que las instituciones cumplan. Segundo, permite que los beneficiarios gocen de la ley. Se cobijan de la ley, se protejan en el caso de que la ley haga garantía de derechos, la institucionalidad cumpla con su función. Y creo que lo más importante de hacer un seguimiento a la ley significa que la función legislativa se conecte con los ciudadanos. Mire, cada ley que se hace obligatoriamente tiene que tener el concurso de organizaciones sociales, de la sociedad civil, en el proceso de formación de la ley. Pero muchas veces pasa que los únicos que participan son la institucionalidad, ¿no? Las entidades gubernamentales. Entonces, entre más participación exista, entre la comisión convoque a más ciudadanos, a más organizaciones a participar de la formación de la ley, entre más difusión tenga que una ley se va a construir y que se puede abrir la posibilidad de que los ciudadanos participen, es mucho mejor. Pero cuando esos ciudadanos que participaron en el proceso de formación de la ley integran vedurías para hacer el seguimiento de la ley, pues se vuelve un proceso muy rico. Es romper la idea de que dicen vamos, participamos, pero ¿para qué sacamos con cambio de leyes si la situación no cambia? Es el sentir de la ciudadanía. Hay muchas leyes, pero si uno piensa en Código Integral Penal, piensa en cuerpos legales extremadamente importantes y amplios que se han generado en la propia Asamblea, las personas dicen, hay el código, hay la normativa, pero no disminuye la delincuencia. Un poco como relación a decir, ¿para qué sacamos con más, o qué sacamos con más leyes? ¿Cómo encontrar ese empate, esa empatía entre la ciudadanía y la ley y que además sepan que va a generar cambios reales en la sociedad? O sea, la Asamblea necesita más ojos. No solo de los legisladores, necesita de las organizaciones sociales y civiles que estén mirando los problemas relacionados con las leyes. Necesitamos ese apoyo. Entre más veedores exista el cumplimiento de la ley y más investigación exista sobre eso, es mucho más rico el trabajo legislativo. Esa relación con los ciudadanos no debe convertirse en una suerte de distancias. Tenemos que trabajar en equipo.
Yo estoy muy entusiasta de que esta unidad de seguimiento y evaluación de la ley no solo termine siguiéndole la pista a la ley, sino que en el futuro tengamos como una condición especial en el que cada vez que un legislador proponga una ley, esa ley tenga indicadores para que pueda ser medida. Y cada vez que sea aprobada una ley, automáticamente se constituya una veeduría con los que participaron en la formación de la ley para seguir su cumplimiento. De tal manera que exista control social, que la academia participe, porque hay muchas leyes que necesitan tener indicadores especializados, que usted señalaba, por ejemplo, las reformas al Código Integral Penal. No solo necesitamos los datos de información que nos puedan dar la Fiscalía o que nos pueda dar la Justicia o la Policía, sino la academia debería hacer una investigación de esos datos. Y entre más la academia aporte en el seguimiento de la ley, del cumplimiento de los propuestos de la ley en materia penal, por ejemplo, podemos mejorar las leyes penales. En este tema, asambleísta Burbano, ¿cuánto va a demorar la formación de esta unidad legislativa? ¿Cuáles son los procesos? ¿Fue aceptada por el CAL? ¿Cuál es el siguiente proceso para convertirla en realidad? Y además, ¿cómo conseguir que sea apolítica y aunque cambien las situaciones en la Asamblea, esta unidad se mantenga en base a su experiencia, a la calidad de la producción que consiga presentar luego de hacer análisis jurídico y análisis, como usted decía, seguir la pista a la ley de una manera correcta? Este tema no es nuevo en los parlamentos latinoamericanos y del mundo. Hay unas experiencias muy exitosas en España. Tengo entendido que en Ucrania, por ejemplo, también han hecho ahora recientemente una reforma. En Chile, que creo que es la experiencia más exitosa en América Latina, pero existen muchas experiencias en las cuales se establecen mecanismos de evaluación y seguimiento de la ley. Por lo tanto, lo que hemos hecho es, primero, estamos dando curso a establecer un piloto, para que a partir de las experiencias que nos dé este piloto, afinar una reforma legal que le dé continuidad, sostenibilidad a una unidad permanente que esté adscrita a la estructura orgánica de la administración de la Asamblea. Este piloto lo venimos trabajando con los equipos técnicos y administrativos de la Asamblea, con mi propio equipo del despacho, y tenemos ya un cronograma de implementación. Esperamos que nosotros lleguemos a tener un resultado ya mucho más concreto a mediados del mes de noviembre, con una propuesta integral en la cual la unidad de seguimiento de la ley sea una parte fundamental para mejorar el proceso de formación de la ley. Y esto tendría que ir dentro de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa que esté en proceso. O sea, va a ser parte de esto, de la ley interna de la función legislativa, por decirlo así. Por supuesto, porque el desafío de la Asamblea es cambiar el modelo de gestión. Y ese modelo de gestión, el cambio del modelo de gestión pasa por una profundización de la relación con los ciudadanos. Mayor participación ciudadana, mayor incidencia de los ciudadanos en los procesos y por lo tanto, si va a suceder eso, necesitamos adecuar la estructura administrativa para que ello suceda. ¿Cómo podemos hacer? Teniendo una secretaría, por ejemplo, poderosa de apoyo legislativo, donde la biblioteca, donde el archivo sean parte fundamental del proceso de formación de la ley, donde la escuela de formación legislativa se convierte en una escuela de formación continua, no solo para los procesos internos, sino también para los aportes externos, para formación ciudadana. Y donde esta unidad de formación de la ley, junto con la unidad de técnica legislativa, sean una unidad que acompañe todo el proceso de formación de la ley. Desde que surge la idea, desde los aportes ciudadanos, hasta el trámite legislativo y luego la evaluación. De tal manera que el ciclo de formación de la ley sea un ciclo virtuoso, de permanente cambio, permanente revisión. Y eso va a permitir que tengamos mejores leyes. También usted hablaba de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Usted fue parte de la comisión ocasional formada por temas de seguridad en la frontera norte. ¿Cómo van estos procesos? Todos lamentamos la pérdida, el fallecimiento de los periodistas, de las dos personas de Santo Domingo, de los militares que fallecieron en frontera. ¿Cómo avanzar? ¿Qué está ocurriendo? Porque ya no hay problemas y por lo tanto, o problemas visibles graves, la frontera norte deja de estar en el mundo noticioso. ¿Qué pasa? ¿Cómo avanzó esto? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Y qué está ocurriendo en la zona de frontera con Colombia? Lamentablemente, para poder descubrir o evidenciar el problema de la frontera norte, tuvo que pasar estos penosos acontecimientos. Y evidentemente, pasado el acontecimiento, encontrado a los periodistas, bajó, ya no está como un tema de interés, como usted lo señala. Pero yo diría que la problemática de frontera persiste.
y se ha profundizado. Tenemos altos niveles de contrabando, bajos índices de empleo. Usted ve que el flujo migratorio persiste a través de los cordones fronterizos. Tenemos crisis productiva, la crisis de la palma en Esmeraldas, la crisis de la leche en el Carchi. Tenemos poblaciones indígenas, una gran parte de población indígena asentadas en líneas de frontera y que son poblaciones transfronterizas, es decir, que tienen claro, sus están territorios Aguas, de un lado. Chachis, Pastos, Sí. toda la zona de frontera. Sí, entonces es un problema que tiene que ser evidenciado. Por eso es importante que cuando se conciba el tema de la seguridad sea concebido como una manera integral, que se visibilice lo de la frontera, pero también que se visibilicen los problemas derivados de los problemas fronterizos, como son el contrabando, deriva y afecta a la producción local, especialmente de pequeños y medianos productores de productos de consumo. Es una cadena, es producción local, es El impuestos del país, todo Así aquello es. que significa mejorar la situación y los parámetros económicos del Ecuador. Por supuesto. Por la frontera entra Por supuesto. desde cigarrillos hasta licores, pasando por todo lo que uno puede Por imaginarse. supuesto, el narcotráfico, ¿no? O sea, por la frontera ingresa nosotros como país distribuidor ahora y exportador. Como hub de narcotráfico, y lamentablemente. Y como consumidores también, porque ha incrementado el nivel de consumo interno a través del microtráfico, se genera un problema de inseguridad. Las bandas delincuenciales organizadas hoy cada vez están más vinculadas al delito transnacional. Entonces, esto también tiene que ver con los problemas fronterizos. De ahí que el problema de la seguridad es un problema ya que toca todo el territorio, sin, desde luego, invisibilizar lo que pasa en la frontera, que ahí suceden muchas cosas, existen muchos problemas que hay que solucionar. Usted era parte de esta comisión ocasional, ¿sigue funcionando, no sigue funcionando? Presentaron el proyecto, todos miramos que se presentó el proyecto, pero ¿cómo van a mantener y cómo lograr visibilizar lo que usted dice? Los problemas que no se miran, sino solamente cuando se dan gravísimos temas como los que vivimos entre los meses de marzo, abril y mayo. Yo diría que este es un debate complicado, por dos razones. Primero, porque todavía no logramos tener un acuerdo, creo yo, legislativo-ejecutivo, en la construcción conjunta de una ley de seguridad integral. La Comisión de Desarrollo de Seguridad Fronteriza lo que tiene ya es un informe de primer debate, se ha discutido en el primer debate y tenemos una ley de seguridad integral que modifica el modelo de gestión de la seguridad, que vuelve el tema de la seguridad no como seguridad del gobierno o de un partido político, sino estamos migrando hacia una seguridad integral de las personas y del Estado. Este cambio es un cambio importante, es un cambio que toca incluso, por ejemplo, el tema de la inteligencia, que pase la inteligencia de estar al servicio de un gobierno o de una persona o de los intereses partidarios al servicio de la nación, del Estado. Entonces, esta visión tiene que estar en el debate. Yo aspiro que sea así. Estamos esperando que ingrese el código de seguridad planteado por el Ejecutivo. El ingreso de ese código va a ser una oportunidad para que juntos, Asamblea y Ejecutivo, podamos tener una ley potente en materia de seguridad integral. Ahora, esta comisión viene trabajando, hemos hecho nuevas incorporaciones, por ejemplo, de temas importantes como la ciberseguridad, que es un tema que no lo estamos mirando, las nuevas pero lo vemos todos los días en riesgos. noticias de todo lo que está pasando entre los dos grandes países como Rusia y Estados Unidos. Todo el tiempo se ven denuncias de ciberseguridad, no se diga en otros sectores. Claro, y no vemos algo que es muy común. Tenemos bancos con sistemas remotos, tenemos hidroeléctricas, tenemos represas, tenemos el oleoducto, tenemos casi toda la infraestructura estratégica pública y tenemos toda la infraestructura privada ligada a la producción, al comercio internacional, que tiene sistemas remotos. Es decir, que son vulnerables al hackeo. Y nuestro país, en los estándares internacionales, está sobre la media de riesgos a nivel de hackeo. Se dice que más o menos si el promedio de valoración es de 5 puntos, nosotros solo llegamos a 2 puntos a niveles de seguridad máximo. Entonces, dése cuenta que somos muy vulnerables y no estamos conscientes de que hoy la guerra en el Internet, la guerra cibernética, es una guerra en la que no tenemos soldados, no tenemos armamentos, estamos totalmente desprotegidos como Estado.
Entonces, es por ejemplo un componente nuevo que lo hemos incorporado como comisión. Hemos desarrollado todo un capítulo de inteligencia para el manejo, por ejemplo, de la información, para la clasificación, para su desclasificación, para que no vuelva a pasar lo que hoy está pasando y lo que sucedió en el pasado. Que la información sea debidamente clasificada, que sea desclasificada a través de los órganos judiciales y que cuando se requiere esa información se obtenga, que no se pierda. Esto también es un cambio sustancial en la ley. Es decir, todo esto involucra lo que sería la nueva Ley de Seguridad Nacional, que no solamente... De seguridad integral. Integral, perdón. No solamente que está la frontera como un eje importante, sino todo lo que tiene que ver con la tranquilidad y seguridad del ciudadano en todo el territorio nacional. Por supuesto. La inseguridad usted la vive en los barrios periféricos en Guayaquil, los vive en el centro del país, los vive en Manabí. Los vive en las calles del Ecuador, de todo el país. Ha pasado la preocupación ciudadana, ha pasado en materia de seguridad del 6º puesto en las encuestas al 1º y 2º puesto. Entonces es un tema que va a tomar mucha relevancia, pienso yo, en los próximos meses. Si bien es cierto, estos acontecimientos violentos que existieron a inicios de este año se han apagado, pero no es menos cierto que la percepción de inseguridad, en cambio, de los ciudadanos en las calles ha aumentado. Y eso es lo que nosotros debemos proteger a los ciudadanos a través de una ley integral. Y ahí también la importancia para que cuando la ley esté ya revisada y esté publicada, dar seguimiento con la unidad que ustedes piensan formar. Sí, eso es lo más complicado, porque, por ejemplo, leyes como la de tránsito son leyes extensas, leyes que quisieron hacer un control, pero en la práctica vemos que quizás no se ha dado resultado. Entonces no es que la accidentalidad bajó luego de que tenemos una ley de tránsito. Sí, porque las leyes necesitan otras herramientas, necesitan políticas públicas también. Entonces, por eso es importante que en la evaluación de la ley determinemos que, por ejemplo, el incremento de una pena no ha sido suficiente, porque habían otras acciones que tenían que tomarse desde el Estado para contribuir a la eficacia. Bueno, entra control, entra capacitación, entra una serie de elementos. Lamentablemente, estas últimas semanas, las carreteras del país se han llenado de accidentes y con fallecimientos de personas. Claro. Entonces, este es algo sumamente, yo diría, importante, porque hace que la Asamblea se mire a sí misma sobre su producción. La evaluación de la ley le permite hacerse una autocrítica, le permite hacer una revisión de lo que ha hecho, pero también le permite exigir a la sociedad y especialmente al Estado que cumpla las leyes. Esto es muy importante. Y por otra parte, la gente que participa en el proceso de la ley se empodera, como dice usted, se vuelve corresponsable y también se va formando. Lo importante es formar, respetar la ley y entender la importancia que tiene cada cuerpo jurídico para cada uno de los ciudadanos en el país. O sea, los ejemplos son claros. El tema de seguridad integral, todos lo entendemos. El tema de tránsito, todos lo entendemos. Fomento productivo también. Entonces, lo importante es capacitarnos para saber cómo nos involucra cada uno de nosotros, cada cuerpo que ustedes aprueban o deciden. Claro, y hay otras cuestiones que tienen que privilegiarse. Cuando usted señala seguridad, tránsito y muchas leyes, va por la condición de las personas. ¿Cuán dispuestos estamos los seres humanos a resolver conflictos de manera pacífica? ¿Cuántos estamos dispuestos los seres humanos a cumplirla la ley, a no evadirle, a no burlarla, a no buscar el camino corto para lograr el objetivo? Creo que eso es parte también de una cultura que tenemos que generar transversalmente en todo el sistema educativo, en el funcionario público. Necesitamos como sociedad revisar también nuestros actos. Las leyes no caminan solas si no hay una voluntad de las personas para cumplirlas. Pero también el ejemplo de los asambleístas es muy importante. Queremos agradecer al asambleísta Fernando Burbano, con él hemos hablado de varios temas. Uno de ellos, el crear esta unidad de seguimiento de las leyes. Él dice seguir la pista de la ley para ver qué resultados dio, cómo puede mejorarse y sobre todo cómo hacer que cada ciudadano se sienta protegido y sienta que las leyes son herramientas para cuidar sus derechos, mejorar sus situaciones. Una unidad que vamos a mirar con muchísimo interés qué ocurre y cómo avanza este proyecto presentado por Fernando Burbano. También al hablar de la Ley de Seguridad Integral,
que involucra exactamente a todo el país, a todos los sectores, generada a raíz del problema con la frontera norte, hay que mirar qué ocurre cuando el Ejecutivo envíe el código y se junte Ejecutivo y Legislativo y se logre modificar este cuerpo jurídico tan importante para el país. Cuando el país tiene cifras de inseguridad y percepciones de inseguridad, que alguna vez la mencionaba un exministro, que generan muchísimas preocupaciones. Queremos nuevamente agradecer al asambleísta Fernando Burbano, a ustedes que nos siguen semana a semana aquí en Enfoques, recordarles que esperamos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales de @telesucesos y @ClaudiaArteagaS. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.